Saludo con la paz de Dios a todos los hermanos de la congregación de Alfa y Omega. Y en esta tarde hemos de considerar la palabra de nuestro Dios con el tema el cristiano conforme al corazón de Dios. En 1 Samuel capítulo 13, versículo 3 al 14, dice: Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste los mandamientos de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos, en la palabra de nuestro Dios nos enseña que David fue conforme al corazón de Dios desde su juventud. Dios vio su corazón, lo eligió y lo ungió para ser rey. David fue un hombre con debilidades, con errores. Durante su vida tuvo muchas dificultades, pero él tenía algo que Dios le agradó: su corazón. David no fue elegido rey por su apariencia o por su capacidad para gobernar. David fue elegido por lo que había en su interior. La naturaleza de su corazón determinó su actuar ante las pruebas. En primer lugar es que Dios mira el corazón. Dice la palabra de nuestro Dios en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no mira las diferentes capacidades, Dios mira el corazón, porque lo demás de él proviene. No es como el ser humano que ve las capacidades conforme a la vista humana. David, siendo muy joven, estando como pastor de ovejas, Dios vio a David. Dios vio su corazón. Y esto lo vemos en la palabra de nuestro Dios en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Vemos que Dios, en sus planes maravillosos hacia su pueblo de Israel, había elegido a David desde su juventud como rey. Vemos que Dios, desde un pastor de ovejas, seleccionó para ser rey de Israel. Hermanos, así como David, Dios ha puesto sus ojos sobre su pueblo, sobre cada uno de los que ahora somos parte de la iglesia, pero no por nuestras capacidades, no por lo que poseemos, sino por su grande misericordia, por su amor. Él puso sus ojos sobre cada uno de sus hijos, llamándolo con un propósito especial. David, a través de sus actitudes, nos muestra su dependencia total de Dios. Confiaba en Dios en sus batallas. En este caso, ante Goliat, David, con autoridad, con seguridad, se enfrenta al gigante. En 1 Samuel 17:46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuervos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David, siendo joven, inexperto, se paró frente al gigante sin temor. Sabía que Dios peleaba en sus batallas, estaba seguro que Dios estaba con él. El cristiano debe tener la misma actitud ante las batallas, ante las luchas, ante las pruebas. Buscar a Dios, confiar en Él, no acudir a otros medios. Que en su corazón haya la confianza que Dios tiene el control de todas las cosas, incluyendo las dificultades que esté pasando. David busca la dirección de Dios ante las dificultades. Esto lo vemos un claro ejemplo en 1 Samuel 30, del versículo 1 al 7, donde podemos encontrar características de David buscando la dirección de Dios. David, estando bajo un gran temor, a diferencia de sus hombres que solo se angustiaron, David se fortaleció en Jehová su Dios, y no solamente eso, sino también consultó a Jehová de lo que debía de hacer ante la situación que estaba pasando. En 1 Samuel capítulo 30, versículo 8,
Dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios fortalece a David, Dios le da fuerza, Dios responde la oración dándole la orden de lo que tenía que hacer. David es direccionado por Jehová y en él encuentra la victoria hacia sus enemigos, como lo leemos en 1 de Samuel capítulo 30, versículo 18 al 19, que dice de la siguiente manera, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. También encontramos otro ejemplo de David que toma en cuenta a Dios en sus dificultades. Lo leemos en Primera de Crónicas, capítulo 14, del 8 al 16, donde consulta a Dios preguntándole si tenía que subir a pelear con los filisteos y si serían entregados en sus manos. David no salía a la batalla sin consultar a Dios. Salía cuando sabía que Dios estaría con él, porque sabía que en Dios tendría la victoria, sabía escuchar la voz de Dios, las formas de cómo continuar en la guerra. David, por tomar en cuenta a Dios, siempre le daba la victoria. Hoy en día también se presentan momentos de complicaciones en la vida del creyente, tal como lo fue en la vida de David, pero el cristiano, como ha sido llamado por Dios, es respaldado por Dios mismo. No anda solo, no camina solo y tampoco decide por sí mismo. Ante los problemas busca ser fortalecido por Dios. Es guiado por Dios. A través de la comunión con Dios. Vemos que David, cuando huía de su propio hijo, Absalón, ¿qué hizo David? No se levantó muy de mañana a pelear con su hijo o a tratar de arreglar el problema, sino se levantó y buscó tener la comunión con Dios a través de la oración. Su confianza estaba en Jehová, su Dios, y esto lo vemos y lo leemos en el Salmos capítulo 3, una oración de confianza de David hacia Dios. También a través de la oración David reconoció su pecado y se arrepintió de todo corazón. Lo leemos en el Salmos capítulo 51 del versículo 1 al 3, que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David reconoció su pecado con sinceridad delante de Dios. David tenía un corazón sensible para con Dios, su corazón no estaba endurecido a causa del pecado. Hermanos, como hijos de Dios debemos de estar siempre en comunión con nuestro Dios, pidiéndole con humildad, con todo el corazón, de su misericordia, de su perdón por nuestros pecados, para poder ofrecerle también la alabanza y adoración a nuestro Dios como lo hizo David. Aún en las dificultades buscó adorar a Dios. Y lo podemos leer en 2 de Samuel capítulo 15, 32, que dice de la siguiente manera, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. En este tiempo es cuando Absalón se sublevó contra David. Vemos que David buscó adorar a Dios, así como esta porción de la palabra de nuestro Dios también podemos encontrar en los Salmos, como David es atribulado. Sin embargo, su oración siempre es guiada a la alabanza y adoración a Dios. Nuestra comunión con Dios no debe alterarse, no nos debe separar los problemas a Dios. Al contrario, es cuando más debemos buscar estar más cerca de Dios, estar en la presencia de nuestro Dios, como dice en su palabra en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, que es la palabra de Dios.
También David en su corazón tuvo gratitud a Dios al final de la prueba. En el Salmo 18, el rey David muestra la gratitud a Dios por la victoria obtenida. Solamente en esta tarde leeremos los versículos 49 y 50 que dice: por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. En este salmo, David reconoce a Jehová su Dios como el único libertador, su fortaleza, su escudo, su fuerza, su refugio. Vemos una muestra de gratitud del corazón de David. Después de que Dios lo libró de sus enemigos, él regresa a Dios agradecido, reconociendo que la victoria que tuvo sobre sus enemigos siempre había sido por la poderosa mano de un Dios poderoso. Hermanos, en la adversidad muchos sufren, suplican, lloran a causa de la aflicción, pero cuando ya se tiene la respuesta, cuando ya todo está solucionado, se olvidan de la gratitud a Dios. Vemos un ejemplo claro con los 10 leprosos que fueron limpiados por nuestro Señor Jesucristo. Solo uno regresó a dar gracias y glorias a Dios. Pero ¿por qué regresó? Porque en él había un corazón lleno de gratitud, y no solamente fue sano, sino también fue salvo. Gracias a Dios, porque Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, recordemos que aún en nuestras peticiones deben ser hechas con acción de gracias. Como dice en la palabra de Dios en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Hermanos, así como en David, Dios quiere encontrar en su iglesia cristianos conforme a su corazón. Cristianos que dependan de Dios, que glorifiquen con todo el corazón a Dios, aún en los momentos difíciles, que sean agradecidos a Dios en todo momento. Hermanos, ¿cómo estamos respondiendo ante la adversidad? Dios desea que nuestro corazón también sea perfeccionado de manera que sea conforme al suyo, conforme al corazón de Dios. Recordemos que los propósitos de Dios son maravillosos, y muchas de las veces las pruebas tendrán este propósito de perfeccionar nuestro corazón. El Señor en esta tarde nos llama a cada uno de nosotros, hermanos, nos da la invitación que nos acerquemos a Él. Él está dispuesto a cambiar nuestros corazones si es necesario. Que podamos decir a través de una oración como el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto ha sido la palabra de nuestro Dios, hermanos. Esperamos que sea de bendición para cada uno de sus vidas. La paz de Dios, hermanos.